Hola, ¿cómo están? Sean todos muy bienvenidos a esta nueva transmisión de Empresas Banmédica. Hoy día estamos aquí para hablar del manejo de niños con trastorno del espectro autista y para eso nos acompañan la doctora Carolina Yáñez, que es neuróloga infantil de Clínica Santa María, y la doctora Jimena Villanueva, que es neuróloga infantil de Clínica Ciudad del Mar. ¿Cómo están, doctoras? Sean muy bienvenidas. Hola, muchas gracias. Hola, muchas gracias. Bueno, doctora, les voy a contar rapidito cómo es la dinámica. Durante la semana hemos recibido varias preguntas al respecto de este tema que yo les voy a ir compartiendo para que respondamos la mayor cantidad. Pero para comenzar, la doctora Yáñez nos va a hacer una pequeña introducción sobre este trastorno y por eso le dejo la palabra. Bueno, muchas gracias. Yo quería primero, para contextualizar, hablar brevemente de qué es el trastorno del espectro autista. Y se define trastorno del espectro autista como las personas que tienen dos grandes grupos de síntomas de dificultades. Por un lado, tienen dificultades en la comunicación y en la interacción social, y por otro lado, tienen conductas como conductas e intereses restringidos y repetitivos, ¿ya? Y esos síntomas, esas características se van manifestando de distinta manera a lo largo del desarrollo de los niños y luego de los adolescentes y de los adultos, les generan ciertas dificultades conductuales para relacionarse con su entorno, ¿ya? Cabe destacar que si bien el nombre que nosotros médicamente utilizamos es trastorno del espectro autista, porque nos guiamos por un manual norteamericano que nos define los criterios para diagnosticar este cuadro, este no está considerado como una enfermedad, ¿ya? Sino como una condición. Probablemente este nombre que utilizamos desde el punto de vista médico corresponde a una quizás mala traducción del inglés, ¿ya? Que en inglés sería desórdenes del espectro autista. Y bueno, también a que a veces los manuales y los consensos se van quedando un poquito atrás en relación a las necesidades y a los avances que tienen los pacientes, ¿ya? Así que, bueno, eso, y en relación a eso, estamos abiertas a recibir las preguntas, con mucho gusto responderlas. Muchas gracias, doctora. Voy a ir entonces con la primera pregunta para la doctora Villanueva. María José quiere saber a qué se debe el TEA y si es genético. Esa yo creo que es una pregunta que todos nos estamos haciendo. Todavía en el fondo no hay lo que se llama un marcador biológico, ¿ya? O sea, el marcador biológico es como un examen que uno puede hacer y que en el fondo diga, esta es la causa, ¿ya? Todavía en el fondo está bajo investigación cuál es la causa, digamos, exacta, pero en el fondo todo apunta a que es genético y ambiental, ¿ya? Lo que se llama en el fondo epigenética, que en el fondo pudiera ser los genes y la influencia del medio ambiente, ¿ya? Hay además de esos factores que están estudiados que pueden influir también en la causa del trastorno espectro autista y que en el fondo son grupos que uno tiene que seguir de pacientes porque uno sabe que tienen más riesgo de también tener la condición de espectro autista, como son los prematuros, ya de muy bajo peso, que tienen más riesgo de tener trastorno espectro autista, los hijos también de padres mayores, que eso también se ha visto que es un riesgo mayor, los hombres de más de generalmente 50 años también se ha visto que tienen más riesgo de tener TEA, el consumo de algunos fármacos en el embarazo, como el ácido valproico, ¿ya? Pero lo que se ha visto es que en el fondo tendría una base genética, porque hay estudios que son en gemelos, por ejemplo, que se ha visto que en el fondo tienen más riesgo en el fondo de trastorno de espectro autista versus gemelos, digamos, no idénticos que tienen menos riesgo, ¿ya? Y también hay un riesgo mayor en hermanos. Por lo tanto, la respuesta sí tiene una base genética, pero aún no hay un marcador que uno pueda hacer un test exacto. Hay muchos genes todavía que se están estudiando, ¿ya? Perfecto, doctora, gracias. Voy ahora con una pregunta para la doctora Yáñez. Gloria dice que tiene un hijo de 1 año y medio a quien no le gusta relacionarse con otras personas.
y ella quiere saber si puede su hijo tener algún grado de autismo. La verdad es que solo con ese síntoma que ella menciona, es difícil saberlo, pero si el niño tiene solo eso y es un niño que interactúa con adultos, que mira fácilmente a los ojos, que no tiene otras particularidades, la verdad es que es muy poco probable que sea TEA, ¿ya? Pero si es un niño que a partir del año lo habitual es que explota, ¿cierto? Como la interacción social en los niños, las gracias, entre comillas, ¿cierto? Los niños empiezan a aplaudir, a apuntar, a hacer chao. Entonces, si es un niño que no ha hecho esas cosas, ninguna de esas cosas, si es un niño que cuesta que mire a los ojos cuando uno interactúa con él, si es un niño que cuesta además que mire, responda cuando uno lo llama, por ejemplo. Si además va atrasado en el lenguaje, pero no solo en el lenguaje, sino que en la comunicación, o sea, se ha demorado en hablar, pero además en comunicarse a través del lenguaje no verbal, como decíamos también, en el mirar a los ojos, apuntar, por ejemplo, es importante, tanto cuando quiere algo o cuando quiere mostrar algo, ¿ya? Si tiene otras conductas también que llaman la atención, como a lo mejor al año y medio ya los niños empiezan a tener lo que se llama juego simbólico, por ejemplo, hacer como que los autitos andan, hacer como que hablan por teléfono. Si todavía eso no aparece y en lugar de ese tipo de juego los niños empiezan a apilar autitos, por ejemplo, o hace ciertos movimientos repetitivos cuando está contento, cuando está emocionado, por ejemplo, como aletear, dar vueltas en círculo, caminar en punta de pie, a lo mejor ser rígido con algunas cosas, si no está cerrada la puerta quieren ir a cerrarla y si no se irritan, si no están las cosas como a ellos les gustan, si se van por un camino distinto, por ejemplo, al jardín, también les molesta. Si les molestan los sonidos, algunos sonidos se tapan los oídos, les molesta tocar algunas texturas. O sea, si el niño además tiene todos estos otros síntomas o alguno de estos otros síntomas, podría ser y sería bueno que consultara. Si es solo que no se relaciona con otros niños, la verdad es que no es tan probable, ya porque además a esa edad tan chiquitito todavía no se da el juego tan colaborativo entre niños, ¿ya? Un juego con tanta interacción. Pero si alguna de estas otras cosas que estoy diciendo le hacen sentido a esta mamá como cosas que su hijo puede tener, ahí sí le recomendaría que consulte a algún neurólogo infantil. Gracias, doctora. Siguiendo un poco con los síntomas, voy ahora con la doctora Villanueva. Laurita quiere saber cuáles son los síntomas que puede presentar un niño con TEA, pero ya a los 5 años. A los 5 años. Bueno, lo que pasa es que en general el TEA está dentro de los trastornos del neurodesarrollo. Entonces, como decía Carolina, en el fondo es importante que los papás generalmente son los primeros que se van a dar cuenta de que algo les llama la atención en sus hijos. Entonces, generalmente, lo más importante en el fondo son hitos del desarrollo psicomotor en el ámbito del lenguaje y social, ¿ya? Entonces, generalmente a los 5 años, en un niño que ya ha tenido un desarrollo normal de lenguaje, pensándolo así, si tiene 5 años, que ya está escolarizado, quizás lo que podría llamarle la atención sería cómo está su socialización en el fondo con los pares, si estamos digamos, en un ambiente de no pandemia en que esté yendo al colegio, quizás podría ser eso lo que podría llamar la atención, cómo socializa con sus compañeros, cómo es su juego. Si ya a los 5 años uno ya en el fondo espera que los niños ya jueguen entre ellos, tengan ya un juego que sea colaborativo, que estén jugando, que sea capaz de participar en clases, hacer tareas, que tenga en el fondo una buena psicomotricidad. En el fondo, con todas esas cosas, uno podría en el fondo evaluar un niño de 5 años, ya si presenta estereotipias, movimientos repetitivos también en el patio, cómo es el contacto con la profesora, si la mira a los ojos.
¿ya? Cómo son sus conductas rígidas, cuando, por ejemplo, le dan las instrucciones y en el fondo le cuesta mucho pasar de una actividad a otra. Esas podrían ser algunas de los hechos en el fondo que uno podría darse cuenta a esa edad, porque hay muchos niños de un funcionamiento, digamos, bueno, que no tienen mayores problemas de lenguaje y que muchas veces cuando las demandas del medio son más altas, pueden presentar la sintomatología, puede hacerse más evidente, ¿ya? Entonces, generalmente, quizás ahí un poco apunta la pregunta de esa mamá, ¿ya? Que quizás no tuvo un retraso de desarrollo tan evidente, pero cuando las demandas del medio quizás son más exigentes, puede hacerse más evidente. Perfecto, doctora. Ya nos empezaron a llegar las primeras preguntas en línea y aquí para la doctora Yáñez, Charlene quiere saber desde qué edad se puede diagnosticar el TEA, porque ella ha escuchado que algunas personas dicen que no se puede antes de los 5 años. Ya, eso no es así. De acuerdo a este manual que nosotros nos regimos, lo que se explicita es que estas conductas se inician a edades tempranas del desarrollo, ¿ya? No dice una edad en particular, pero tampoco dice una edad para diagnosticar o para no diagnosticar, ¿ya? Lo ideal es empezar a evaluar a estos niños desde el año y medio. Lo ideal es la pesquisa precoz, ¿ya? Yeah. En el mundo, la pesquisa es a los 3 años y en nuestros países, en Brasil, en Chile, es alrededor de los 3 años. Y lo ideal es pesquisar antes los síntomas porque el pronóstico depende de la intervención precoz, de que empecemos precozmente con los tratamientos, ¿ya? Mientras antes partimos, entonces, mejor va a ser el pronóstico de los niños, ¿ya? Lo que sí es que cuando son bien chiquititos, entre el año y medio, los 2 años y medio, entre el año y medio y los 3, si bien uno puede evidenciar estas dificultades que yo enumeré, ¿cierto? Y dándome cuenta que están esas dificultades, corresponde sí o sí derivarlo a los profesionales que deben intervenir a los niños, generalmente terapeuta ocupacional y fonoaudiólogo. Muchas veces uno espera un poquito en ponerle el nombre, ¿ya? Porque la persistencia de los síntomas a esa edad es de un 85 a un 95%, o sea, hay un porcentaje menor que los síntomas pueden pasar, digamos, pero aún así, si estamos frente a un niño de 2 años que tiene los síntomas que yo enumeré antes, que no mira fácilmente a los ojos, que apila, que no tiene problemas en la interacción social y también tiene intereses restringidos y trastornos sensoriales, yo tengo que mandarlo a que se trate, ¿ya? Entonces, en resumen, la sospecha y el manejo es desde el año y medio. Quizás uno le pone el sello así como que sí tiene un trastorno del espectro autista sobre los 3 años, pero lo ideal es que consulten antes y en que empecemos la terapia antes, aunque todavía quizás no le pongamos ese nombre, ¿ya? Pero por supuesto que antes de los 5 años, o sea, si un niño llega a los 5 años, estamos muy tarde en iniciar su tratamiento y su pronóstico va a ser mucho peor que si lo empezamos antes. Exacto, o sea, como papás estar atentos y si hay cosas que no nos cuadran o que vemos que nuestro hijo quizás no se está desarrollando como vemos que otros niños de su misma edad se están desarrollando, consultar con un especialista. Claro, por eso es que todos los que yo mencionaba anteriormente en relación a la pregunta, a una de las preguntas que usted me hizo, son lo que se llaman signos precoces, ¿ya? Y esos son muy importantes de pesquisar, porque en la medida, como le digo nuevamente, que si se tratan precozmente, los niños tienen mucho mejor pronóstico. Afortunadamente, cada vez más, los papás están más atentos y están llegando los niños más chiquititos, ¿ya? Porque también, en el fondo, este tipo de cosas, de instancias, de poder difundir información, tienen gran medida que ver con concientizar y lograr que los niños lleguen antes a consultar con nosotros y tengan sus tratamientos antes. Exacto. Doctora Villanueva, Carmen nos cuenta que su hija tiene autismo nivel 1, ella tiene 5 años y el próximo año ingresa a primero básico. Y tiene una conducta repetitiva que cada cierto tiempo se para y da vueltas en el espacio. Y Carmen quiere saber si esto se puede regular de alguna forma porque le da susto que esta conducta repetitiva interrumpa su proceso de aprendizaje en el aula. Ya. Bueno, o sea,
Obviamente es difícil opinar de alguien sin conocerlo, pero obviamente en el fondo hay que evaluar por qué se produce esa conducta repetitiva, en qué contexto, porque generalmente las conductas repetitivas también muchas veces tienen un porqué en los niños que tienen TEA, ¿ya? Muchas veces lo hacen para aliviar alguna ansiedad. Entonces también es un poco importante dentro de la anamnesis saber el contexto en que lo hace la niña. Muchas veces hay que ver si son funcionales o no funcionales, porque a veces pueden ser funcionales para poder muchas veces hacer algunas actividades de los niños y otras veces no son funcionales y perjudican las actividades. Entonces es importante saber en qué la perjudica o en qué en el fondo ayuda, ¿ya? Eso sería como lo primero, ¿ya? Muchas veces en eso nos podemos ayudar con terapeutas ocupacionales. Hay muchas veces cojines sensoriales que se pueden ocupar para que los niños se puedan mantener más tiempo sentados, no se estén parando. Entonces, hay muchas veces estrategias que se pueden ocupar para que los niños no se pongan tantas veces de pie. Entonces, muchas veces yo creo que lo importante sería consultar, saber bien cuál es el problema en sí y saber bien qué tan funcional es lo que hace y qué tanto la puede perjudicar, ¿ya? Como para poder orientar bien, porque muchas veces se necesitan varias estrategias. Unas pueden ser con terapeuta ocupacional, pero a veces cuando el síntoma puede ser muy perjudicial y no nos deja hacer otras actividades, muchas veces hay que usar medicamentos. Entonces, por eso lo importante es consultar, ¿ya? Yo le diría que eso sería lo importante, ¿ya? Gracias, doctora. Doctora Yáñez, Eugenia nos dejó en la semana una pregunta que me parece relevante por el momento que estamos viviendo. Dice que su hijo con TEA de 13 años no entiende la modalidad del colegio online, no se atreve a interactuar y que su hijo era otro antes de la pandemia y que ahora ella siente que todo se arruinó con esta falta de interacción social física en vivo, digamos. Y que qué puede hacer ante esto. Ya, bueno, dentro del grupo de síntomas de interés restringido y repetitivo, una de las dificultades que tienen los niños son que les cuesta mucho los cambios, ¿ya? Como decía también la doctora, cambiar de una actividad a otra o los cambios en general. Para ellos es muy difícil cambiar, ¿ya? Quizás para todos, en la medida que uno es más o menos estructurado, tampoco es tan fácil. Si uno tenía una reunión un día y se la cambian a última hora, también para uno va a ser una situación estresante, pero hay que pensar que para estos niños es mucho más, ¿ya? Y a veces son cosas que son mucho más sutiles y que las pueden complicar, ¿ya? En este sentido, el cambio que ha significado pasar de la educación presencial a la educación online es un cambio importante que puede hacer que a los niños les cueste adaptarse, como es el caso del hijo de la señora que hace la consulta. Ya. ¿Qué se puede hacer? Una medida, creo yo, es tratar de conversar con los profesores. Lo ideal es que estuvieran en un colegio con proyecto de integración escolar, donde hay profesionales que lo acogen, y que dentro del proyecto de integración a lo mejor se hicieran sesiones online solo con algunos niños del mismo proyecto de integración o solo con estos profesionales inicialmente y de a poquititos irlo exponiendo a las clases más numerosas, ¿ya? Porque de hecho las terapeutas ocupacionales y es parte importante del manejo esto de ir de a poquito desensibilizando, llamamos nosotros, o sea, como ir de a poco cambiando las cosas. Porque, por ejemplo, con respecto al cambio de las rutinas, ¿cierto? Uno no lo va a dejar para siempre, qué sé yo, que tenga su cama orientada para un lado porque si se la cambian se va a enojar. O sea, hay cosas que van a cambiar y cuando sea adulto y necesitamos que sea más funcional, en la vida cambian cosas y uno se tiene que adaptar en el camino, ¿cierto? Entonces tampoco para que no se irrite lo podemos tener siempre igual. Ya tenemos que ir, pero tiene que ser de a poquito, porque si yo le cambio bruscamente algo, los niños se van a complicar. Entonces yo creo que esa puede ser una buena medida. Lo otro que se puede hacer es tratar de que el niño interactúe vía online, a lo mejor con otros familiares más cercanos, a lo mejor con primos de su edad, ojalá, y que interactúen online, ¿ya? Yo trabajo también en un hospital público, el San Borja, y ahí hicimos una encuesta. Primero estudiamos
estudiamos las características o los cambios que sufren los niños en general en situaciones como esta pandemia, y no hay mucha información, pero logramos ver que habían ciertas conductas. Hicimos unas encuestas alrededor de 200 papás. Nosotros tenemos alrededor de 400 pacientes bajo control en el hospital. Y la verdad es que vimos que en la mayoría de los niños no ocurre lo que nos cuenta la señora, ya que como ellos tienen dificultades con las demandas sociales, a muchos les ha acomodado estar en su casa y estar expuestos a menos demandas sociales. Pero claro que retrocedemos en el tratamiento, porque en el fondo están en su zona de confort, pero probablemente cuando tengan que de nuevo salir de ahí, se les va a dificultar y no les sirve mucho para avanzar, ¿ya? Pero yo creo que esas serían algunas recomendaciones, de ir paulatinamente exponiéndolo a esta modalidad ahora de socialización y quizás en grupos más pequeños y con gente más conocida. Gracias, doctora. Doctora Villanueva, Loreto dice que su hijo mayor tiene TEA nivel 1, tiene 3 años y medio y que tiene otro hijo de 10 meses. ¿En qué momento debería ella evaluar a su hermano menor? O sea, yo creo que es muy importante que en los controles de niños sanos hable con el pediatra. ¿Ya? Es súper importante en el fondo tener claro los hitos de desarrollo psicomotor, que en el fondo los pediatras son los que tienen que evaluar los hitos de desarrollo, donde van a ser muy importantes los hitos, además de lo motor, los hitos en el fondo que sean de lenguaje y social. ¿Ya? En el fondo también plantearle ahí al pediatra qué es lo que está haciendo su hijo y qué es lo que debería hacer. En los carnets de niños sanos sale una parte en el fondo donde explica lo que debieran estar haciendo los niños, donde también es importante que a lo mejor ella lo leyera y pudiera en el fondo ya instruirse qué es lo que debiera estar haciendo, para que ella sepa en el fondo lo que debiera hacer su hijo, que en el fondo ya con 9 meses ya debiera por lo menos estar diciendo alguna palabra con propósito, ¿ya? En el fondo ya debiera tener esta atención conjunta, en el fondo de mirar cuando la mamá lo mira, entender cuando le esconden algún juguete, ¿ya? En el fondo que no tenga problemas con la alimentación también es importante, que muchas veces puede ser un síntoma que pasa desapercibido cuando ya empiezan con la alimentación complementaria. Entonces yo creo que es muy importante el rol del pediatra en los controles de niños sanos, y yo creo que los papás pueden hacer sus consultas para la derivación con el neurólogo, ¿ya? Todo lo que sea desarrollo psicomotor, en el fondo tenerlo como claro qué es lo que debería hacer mi hijo, y si estoy viendo que en alguno de estos hitos que son importantes, que es la parte social y lenguaje, algo no está haciendo, quizás consultar, porque está claro que en el fondo hay un mayor riesgo en los hermanos que tienen, cuando ya tengo un hijo que tiene TEA, los hermanos tienen un mayor riesgo, sobre todo cuando son hombres, ya cuando ya tengo un hijo varón y el otro hermano que también es hombre, ¿ya? Entonces, ahí también es importante, y quizás también además de saber esto y estar atento al desarrollo, quizás también hacer una mayor estimulación, y el tema de las pantallas, tenerlo claro, o sea, antes de los 2 años, 0 pantalla, y sobre todo en el fondo en ese hermano, ¿ya? Que con el tema de la pandemia es difícil, pero yo creo que hay que tratar de ser más estricto aún, ¿ya? ¿Esa recomendación de la no pantalla en menores de 2 años es para todos los niños o solo para los niños que tienen trastorno del espectro autista? Para todos los niños, ¿ya? Es para todos los niños menores de 2 años que no debieran ser expuestos a ninguna pantalla, ni televisión, ni tablet, ni celulares, ¿ya? Hay estudios que en el fondo han salido que hablan de que algunos niños pueden presentar síntomas de TEA, no pueden establecer que sea un TEA, pero en el fondo que tienen síntomas similares al TEA y menos lenguaje cuando se exponen a pantalla antes de los 2 años, ¿ya? Porque en el fondo están en pleno desarrollo de sus conexiones neuronales, están en pleno desarrollo del lenguaje, y en el fondo cada neurona se está conectando, en el fondo los niños están aprendiendo de nosotros, y entonces al dejar una pantalla estamos que ese aprendizaje sea en base a un tablet, a un celular, a los monitos. Entonces obviamente ese cerebro va a desarrollarse de una manera distinta. Y uno ahora está escuchando que los papás dejan 10, 12 horas a un lactante de 10 meses frente a una pantalla. Entonces
eso yo creo que es importante, ya que hay como 400 personas escuchándonos ahora, que por favor tomar conciencia con los niños, ¿ya? Sobre todo en los lactantes, ¿ya? Y en los otros niños también tomar las recomendaciones de la Academia de Pediatría, de que sobre los 2 años ojalá no debiera ser más de 1 hora, ¿ya? Y en los escolares 1 o 2 horas a todo reventar, ¿ya? Sabemos que con las clases es mucho más, pero en el fondo estamos hablando de por sobre las clases, en el fondo esas horas además, ¿ya? Gracias, doctora. Doctora Yáñez, Nicole nos deja una pregunta que se repite con algunas que llegaron en la semana. Ella quiere saber cómo manejar las crisis de ira, rabia y descontrol en su hijo con TEA. Ella ha intentado hartas estrategias y no le dan resultados. Dice que su hijo tiene TEA nivel 1 y tiene 5 años. Quería, bueno, antes de responder la pregunta, no sé si podría complementar un ¿Sí? poquito lo que decía la doctora. Como bien dijo ella, son muy importantes los pediatras en relación a la pesquisa, ¿cierto?, de un hermanito que tiene más riesgo de TEA. Nosotros en la Clínica Santa María estamos lanzando ahora un programa de trastorno del espectro autista y sensibilizamos a los pediatras al respecto y establecimos que por norma nos deriven a los hermanitos de los niños TEA al año y medio, a los 18 meses, porque desde esa edad, desde el año 6 meses en realidad, se puede, bueno, desde el año y medio se puede realizar un test de screening, un test que se llama MCHAT, ¿ya? Que no da diagnóstico, pero determina cierto riesgo, ¿ya? Porque hay un riesgo de recurrencia del 15%, o sea, si yo tengo un niño con TEA, tengo un 15% de riesgo que el siguiente niño, sobre todo si es de sexo masculino, como dice la doctora, ¿cierto?, tenga también TEA. Entonces, nosotros establecimos que la edad de derivación es a los 18 meses a neurología, porque igual los pediatras están más habituados a los retrasos del desarrollo del lenguaje y motor, pero no tanto al retraso del desarrollo social. Sí, creo que es importante que veamos a estos niños desde los 18 meses y eso lo normamos nosotros, que nos deriven a los hermanitos desde los 18 meses, así como los prematuros, porque los prematuros son derivados a los neurólogos, pero buscando alteraciones motoras que se pueden dar en los prematuros, pero no por las complicaciones neurocognitivas, que dentro de las que puede estar el déficit atencional también. Entonces, eso también lo normamos desde los 18 meses y nosotros los vamos a ir siguiendo probablemente desde esa edad, ¿ya? Con respecto al uso de pantalla, estoy totalmente de acuerdo que antes de los 2 años no, ¿cierto? Que después se tiene que normar digamos, es más bien cómo se utilizan las pantallas, ¿cierto? Que no sea un tiempo prolongado. De noche no, los niños con TEA tienen un alto porcentaje de comorbilidad con trastorno de sueño, o sea, muchas veces se acompañan con trastorno de sueño. Las pantallas en la noche emiten una luz que impide que se secrete una hormona que hace que uno se quede dormido, ¿ya? Entonces, eso va a dificultar más los problemas de sueño de esos niños y un sueño que no es reparador también dificulta el aprendizaje del niño, ¿ya? Entre varias otras cosas. Ahora, sin embargo, nosotros en el programa, dentro de lo que incluimos, sí incluimos tecnología terapéutica y educativa, ¿ya? Porque en realidad es controvertida a edades mayores, a edades escolares, la evidencia que hay, que tampoco es mucha, entre el área de la salud y el área de educación, ¿ya? Como les decía, por supuesto que hay que regular la cantidad de tiempo, el contenido, el horario, pero existen múltiples aplicaciones para niños autistas también, Autism Mind, para niños con retraso del lenguaje, otras que tienen que ver con el aprendizaje, que ayudan con la dispraxia motora, que son muy, muy útiles y que probablemente son mucho más atractivas para los niños que sentarse con un cuaderno a tratar de escribir algo cuando además les cuesta a lo mejor por motricidad, tomar el lápiz, etcétera, ¿ya? Eso. Respecto a la pregunta que me hacían y a las conductas disruptivas de los niños, que son muy complicados, obviamente, que generalmente se dan en las etapas más tempranas de los niños, y en realidad hay que determinar dos cosas. Principalmente los niños tienen estas pataletas, entre comillas, por dos razones, ¿ya? Que son distintas a las de otros niños. Otro niño puede hacer una pataleta porque quiere un dulce y a lo mejor conductualmente no lo están manejando bien, ¿cierto? Y le dan el dulce cuando hace la pataleta, entonces eso se perpetúa. Pero en el caso de los niños TEA,
sus desregulaciones emocionales tienen que ver con dos cosas que tienen que ver a su vez con sus síntomas. Por un lado, con los cambios, o sea, ellos se desestructuran cuando ocurre un cambio que es del interés de ellos, y por otro lado, por los trastornos sensoriales, ya por ciertos sonidos que le molestan, por cortarle el pelo, por ejemplo, ¿ya? Entonces, eso lo ayuda a manejar la terapeuta ocupacional, pero es muy importante estar bien atento, porque no siempre es tan evidente, ¿ya? A mí me ha tocado, por ejemplo, un niño me acuerdo que entró al box y se desreguló completamente y nos dimos cuenta que era un sonido del aire acondicionado que para nosotros era bien imperceptible, ¿ya? Porque las molestias auditivas a veces no son de ruidos tan intensos, es bien variable eso, ¿ya? Entonces, estar bien atento a eso para poder trabajar eso o sea, bien atento a qué es lo que le molesta, ¿ya? Y pensar dentro de esas dos cosas puede estar la mayoría de las cosas que le molestan. Entonces, en relación a eso, ir manejando ese tipo de dificultades para que el niño no se desregule. Y cuando ya es mucho y a lo mejor no es suficiente con ayudarlos con sus terapias, nosotros tenemos un par de fármacos que podemos usar eventualmente. Pero la verdad, yo en particular tengo súper pocos niños medicados. Yo creo que un buen terapeuta y si uno está bien atento a estas cosas, puede mejorar mucho las conductas disruptivas emocionales de estos niños. Gracias, doctora. Doctora Villanueva, aquí Christopher nos dice lo siguiente: les escribo para saber qué puedo hacer con mi niño con TEA, ya que acá en Arica no hay neuróloga para poder atenderlo. ¿Con quién lo podemos llevar para tratarlo? En Arica sí hay colegas que están en el hospital de Arica, no sé si será por el sistema público o privado, pero me parece que mi colega sí está en ambos sistemas, entonces yo creo que sería importante que averigüen, y además que la gracia ahora que tiene la pandemia es que está todo el sistema de telemedicina también, entonces también si no es del sistema público, también está el sistema de telemedicina en que puede encontrar especialistas de todo Chile en el fondo que podrían orientarlo, ¿ya? Entonces, yo creo que sería bueno, Gabriela Araya es en el fondo mi colega que trabaja ahí en Arica, que trabaja en el hospital de Arica y que es una excelente neuróloga que está allá. Ya yo le podría recomendar que averiguara en el hospital de Arica por ella, ¿ya? Perfecto. Y si no, en el fondo otra opción podría ser por telemedicina, que yo creo que es una buena opción también de evaluación también para pacientes actualmente. Doctora, y Marlene dice si podemos explicar cuáles son los distintos niveles de TEA para poder identificarlos. Lo que pasa es que los niveles, en el fondo es como dentro de la clasificación es más bien para hablar de los apoyos, más bien los niveles de TEA nivel 1, TEA nivel 2 y TEA nivel 3 es más bien como una categorización que se habla de los apoyos que necesitan los niños, ¿ya? Que en el fondo el TEA obviamente nivel 3 que va a necesitar un apoyo muy sustancial, el TEA nivel 2 un apoyo sustancial y el TEA nivel 1 es que va a necesitar menores apoyos, ¿ya? En los dos niveles que en el fondo habló la doctora Carolina, que van a ser en el ámbito del lenguaje y ámbito social y en el lenguaje de conductas restrictivas y repetitivas. En eso en el fondo se definen. Después generalmente que se hace una evaluación multidisciplinaria o test de A2 a DR, que generalmente son en el fondo las herramientas para hacer esta evaluación, se categorizan según en el fondo estas evaluaciones en estos niveles, ¿ya? Para evaluar en el fondo qué apoyo va a necesitar, ¿ya? En eso se basan los niveles. No sé, Caro, si tú quieres complementarlo de alguna manera eso. No, estoy de acuerdo. Que en el manual anterior, que todavía hay un poco de confusión porque hubo un cambio el 2013, o sea, más o menos reciente, entre el DSM-4, que era la cuarta versión, y la quinta. Y ahí la clasificación era más compleja, incluía el síndrome de Asperger, que ahora ya como que en el papel no existe, y distintos subtipos. Y como dice la doctora, ahora no, es una clasificación que también es más práctica, que es en relación a la necesidad de ayuda del niño en los síntomas que definen el TEA, como ella dijo. Ahora, hay algunos instrumentos diagnósticos que han estado muy de moda, pero que en realidad yo creo que no
cada vez más nos damos cuenta que el diagnóstico se hace clínicamente por el neurólogo o el psiquiatra infantil, pero uno, por ejemplo, es el test de ADOS y ese test informaba como nivel de severidad leve, moderado, severo. ¿Ya? Entonces ahí también como que se prestaba un poco para confusión, pero finalmente es homologable a lo que dice la doctora. 1, 2, 3 en relación a la necesidad de ayuda. Esa es la clasificación actual. Doctora Yáñez, Esther quiere saber si los niños con TEA tienden a ser depresivos y nos relata el caso de su hijo de 12 años. Dice que él siempre le ha dicho que no le encuentra sentido a su vida, que está cansado de vivir y que solo vive por ella. Y ahora con la pandemia y el estrés de las tareas del colegio han aumentado mucho más estas emociones en él, que ella dice que ha hablado con él, que ha hecho algunos ejercicios para encantarlo con la vida, pero que se le hace muy difícil, que cómo puede abordar este tema en la casa y en el colegio. Mire, en el trastorno del espectro autista existen varias, nosotros le llamamos comorbilidades, o sea, como otros cuadros que con frecuencia se asocian, ¿ya? Dentro de eso está la patología psiquiátrica, ¿ya? Que en total, alrededor de un 40 a un 50% de los niños con TEA puede tener síntomas psiquiátricos, ¿ya? Habitualmente lo más frecuente es ansiedad, depresión, este tipo de cosas, ¿ya? Por eso, hacia la adolescencia, que es cuando más se manifiestan estos síntomas, son muy importantes los psiquiatras, la derivación a psiquiatría, ¿ya? Y eventualmente, bueno, ayuda con fármacos, pero un arsenal que manejan más bien los psiquiatras, ¿ya? Un porcentaje menor incluso hace algunas complicaciones mayores, pero la mayoría es como lo que nos está describiendo la señora. De todas maneras, por lo que él está refiriendo, yo creo que es muy importante que lo vea un psiquiatra, ¿ya? En general, el trastorno, o sea, el trastorno del espectro autista es una patología del desarrollo, entonces si bien están estos dos grupos de síntomas, se manifiestan distintos, ¿cierto? Como ya hemos visto precozmente, la doctora habló alrededor de, o sea, cómo se manifiestan en la etapa escolar, y en la adolescencia aparece todo lo más que tiene que ver con lo psiquiátrico. Entonces, al principio cuesta sacarlo adelante de estas desregulaciones, ¿cierto? De sus trastornos sensoriales. En la etapa escolar probablemente el bullying, la interacción con los pares, y en la adolescencia ya más con lo psiquiátrico, con este tipo de dificultades. Y como le digo ahí, yo creo que es importante primero consultar a un psiquiatra, a lo mejor psicoterapia complementaria y desde ahí indicaciones al colegio y para ella, ¿ya? Pero si él está diciendo cosas como que vive solo por la mamá, yo creo que hay que ponerle harto ojo a eso. Gracias, doctora. Doctora Villanueva, Claudia quiere saber qué le podemos recomendar para controlar las conductas repetitivas. O sea, yo creo que un poco lo que hablamos de la otra paciente, yo creo que en el fondo no es como llegar y recomendar, yo creo que lo primero es evaluar al paciente de qué se trata la conducta repetitiva y como veíamos, si esa conducta repetitiva qué fin tiene, si es perjudicial o no, si en el fondo se puede abordar con terapeuta ocupacional, si en el fondo hay una base ansiosa, a lo mejor se va a tratar con psicólogo, entonces no se puede llegar y decir, digamos, una indicación sin conocer al paciente y sin conocer el contexto. O sea, yo lo que le diría es que habría que consultar, evaluar en el fondo de qué se trata esta conducta repetitiva y en el fondo de esa manera abordar cuál sería el mejor tratamiento de una manera más integral. Gracias, doctora. Doctora Yáñez, hemos hablado de la sintomatología, hemos hablado de que es importante que los papás estén atentos y consulten precozmente. ¿Cuál es el tratamiento? ¿De qué manera se aborda a los niños con TEA para poder ayudarlos y sacarlos adelante? Bueno, antes, perdón, quería complementar un poquito lo que decía la doctora respecto a las conductas repetitivas, estoy de acuerdo con ella, pero creo que muchas veces ayuda, como que hay que hacerse amigo de los intereses restringidos de estos niños, ¿ya? Ya. O sea, hay niños, por ejemplo, que les gusta la música clásica o tienen cada uno sus intereses, van cambiando, pero son muy intensos. Esta es la diferencia con otros, porque a todos los niños a lo mejor, o a las niñas les gusta Frozen cuando está de moda, ¿cierto? Pero acá la diferencia es que es algo inhabitual, como
que no es lo habitual que le gusta a un niño y que es más intenso, puede hablar todo el tiempo de eso. Entonces, por ejemplo, en la edad escolar puede hablar extensamente a los compañeros de Paul McCartney y sus canciones, por ejemplo, que me ha tocado paciente, y eso no es algo que le interesa a los demás, entonces dificulta la socialización. ¿Ya? Pero en el fondo hay papás que dicen, no, entonces yo le escondo todos los discos de Paul McCartney, no sé. Y finalmente eso no ayuda mucho, pero tampoco nos sirve que esté encerrado en su pieza escuchando Paul McCartney todo el día, por ejemplo, ¿cierto? Claro. Entonces hay que tratar de hacer como una cosa intermedia, ya ocupar eso que a ellos les interesa mucho, pero ocuparlo para lo que necesitamos que avance, para que socialice. Por ejemplo, ponerse a bailar toda la familia Paul McCartney, después trataremos de bailar otra música, o me acuerdo que ese niño el papá lo llevó al concierto, entonces muchas veces es útil ocupar el interés restringido para que avance en lo que le falta, digamos, en socializar, en comunicarse. Y respecto al tratamiento, bueno, el gran tratamiento es la terapia multidisciplinaria, es decir, por distintos profesionales, que son los terapeutas ocupacionales, los fonoaudiólogos, que van un poco evolucionando también según la etapa del niño, ¿ya? Por ejemplo, inicialmente son más útiles los fonoaudiólogos y los terapeutas ocupacionales, después ya hacia la edad escolar, que empiezan a tener todos estos problemas de integración, muchas veces son necesarias las psicólogas, neuropsicólogas, que también le van a hacer sus test para ver cómo está su nivel intelectual, por ejemplo, como hablábamos, hacia la adolescencia, los psiquiatras, las psicólogas van a seguir siendo importantes para el manejo de los niños. ¿Ya? Ahora, no cualquier terapeuta ocupacional y no cualquier fonoaudiólogo, ¿ya? Sino que, porque por un lado está, por ejemplo, ellos tienen problemas en la comunicación, no solo en el lenguaje, la mayoría se demora en hablar, pero aparte se demora en comunicar, ¿ya? Porque puede haber un niño TEA que a lo mejor habla muy correctamente, hila muy bien la frase, pero repite todo el día un comercial de televisión, por ejemplo, ¿ya? Y puede haber una persona, no sé, sordomuda, que no habla nada, pero se comunica con gestos y está todo el tiempo comunicando, ¿ya? Entonces uno en este niño no solo quiere que hable, porque a veces empiezan con ecolalia, repiten lo que uno dice, bueno, eso también es un paso dentro de la evolución del niño y no necesariamente es malo, pero en el fondo nosotros queremos que se comunique mejor, aunque eventualmente a veces eso no significa explotar el lenguaje verbal. Entonces necesitamos un audiólogo que sepa más respecto a eso, a comunicación, no solamente a sacar palabras, digamos, como lo haría quizá un fonoaudiólogo que trabaja con un niño con un trastorno específico del lenguaje y que no tiene problema en la comunicación, ¿ya? Por otro lado, los terapeutas ocupacionales, o sea, se dedican a una serie de cosas en general los terapeutas ocupacionales, desde problemas motores, pueden trabajar con adultos, pero aquí necesitamos terapeutas que sepan del manejo de trastorno del espectro autista, que manejen ciertas técnicas de tratamiento, que trabajen sobre todo en etapas iniciales los problemas de integración sensorial que dificultan mucho la vida de los niños, porque ¿qué son los problemas de integración sensorial? A través de los sentidos, ¿cierto? Uno percibe el mundo, ¿ya? Y ellos lo perciben diferente, entonces sonidos que para nosotros no son molestos, para ellos sí lo son, a veces las luces son molestas, entonces es como vivir en un entorno que está constantemente molestándolos y poniéndolos ansiosos, entonces primero necesitamos manejar eso para ir avanzando en que pueda comunicar y socializar, ¿ya? Entonces, ese es principal, o sea, ese es el tratamiento de estos niños, ¿ya? No son ni un fármaco, ni un... Y claro, yo le digo siempre a los papás, yo creo que hay que transmitir un mensaje esperanzador en cuanto al tratamiento de los niños, porque en realidad todos van mejorando, independiente que a lo mejor tengan un grado de mayor severidad, todos pueden mejorar, pero no hay una pastilla mágica que de un día para otro, ni una dieta mágica, ni nada, ¿cierto? Pero sí están estos profesionales, que es un camino que hay que recorrer, que a veces no es fácil, es cansador, pero que da sus frutos, ¿ya? Y en la mayoría de los niños en la actualidad tienen, a diferencia antes, la mayoría de los niños tenía discapacidad intelectual, actualmente eso se revirtió y la mayoría tiene nivel intelectual normal, pero cuando son chiquititos están súper interferidos, incluso es difícil predecir cómo van a evolucionar. ¿Ya? Pero pensando en eso, siempre hay que pensar que van a llegar lo más arriba posible, ¿cierto? Que van a hacer una vida lo más funcional posible y, y manejarlos de esa manera. ¿Ya? También tenemos un par de fármacos que utilizamos en casos en que
sobre todo cuando son chiquititos, que están muy disruptivos, o cuando son más grandes, o en general, bueno, cuando son más grandes para tratar el déficit atencional, que se acompaña muchas veces del trastorno del espectro autista, que igual es importante porque los potencia en su aprendizaje. Y por otro lado, hay un porcentaje, alrededor de un 20% que puede tener epilepsia, entonces también le hacemos electroencefalograma a estos niños. Necesitamos hacerle también estudio de la audición si tienen retraso del lenguaje. Y según eso también el manejo va a ir siendo más específico de algunas cosas, pero del autismo propiamente tal es su terapia multidisciplinaria con un buen equipo. Y de hecho nosotros como neurólogos, luego de hacer el diagnóstico y pedir algunos exámenes, la verdad es que vamos controlando y supervisando los terapeutas, que son como los fundamentales. Por ese papá que preguntaba de que estaba lejos, claro, es importante el neurólogo para el inicio, para el diagnóstico, pero después lo más importante son buenos terapeutas y continuidad en el tratamiento y papás que repliquen el tratamiento en la casa. Gracias, doctora. ¿Sí? ¿Sí? ¿Puedo complementar algo? Que en el fondo, como complementando algo, yo creo que además de lo multidisciplinario, que es súper importante, algo que se ha visto en los últimos años, que es el pilar fundamental del tratamiento, es la familia, que yo creo que, y que siempre le digo a los papás, que en el fondo hay muchos papás que dicen, lo llevo 2 veces a la semana a terapias y no veo avance. Y en el fondo ahí uno siempre tiene que conversar y decirle, ustedes son el pilar fundamental, porque también la base también es la concientización también de los papás, de que en el fondo también entiendan la condición del niño y que en el fondo la base son ellos son los que tienen que también comunicarse, ayudarlos a que se comuniquen y jugar con los niños. Yo creo que en el fondo el papá como terapeuta, llevar al hijo al juego es la base fundamental, y lo que se ha visto que es la base del tratamiento son la familia y los papás. En el fondo, cuando hay papás que muchas veces van de neurólogo en neurólogo tratando de buscar otro diagnóstico, muchas veces retrasa el tratamiento más que favorecer. Entonces, muchas veces yo creo que eso también es muy importante en el tratamiento, la familia, y más que enfocarse en que mi hijo tiene TEA, mi hijo tiene una dificultad en hablar, mi hijo tiene una dificultad sensorial, trabajar en esto. Entonces, eso yo creo que también es el pilar fundamental, la familia y los padres como terapeutas guiados por un equipo multidisciplinario. Gracias, doctora. Doctora, voy a seguir con usted y la última pregunta porque ya se nos acabó el tiempo, estamos pero al filo, pero Margarita quiere saber si existe la posibilidad de que un niño tenga algunos rasgos TEA sin ser TEA. Y lo pregunta porque su hija tiene algunos rasgos, pero no ha podido ser evaluada por el tema de la pandemia, solo está con psicóloga y ella le preocupa un poco esto. O sea, lo que pasa es que muchas veces, por eso en el fondo están los criterios diagnósticos, porque hay personas que pueden en el fondo tener algunos criterios y no necesariamente van a tener un trastorno espectro autista. Hay otros diagnósticos diferenciales, puede que tenga un trastorno del lenguaje, un trastorno de la comunicación, un trastorno de la pragmática, que en el fondo puede ser solamente como entone las palabras, un trastorno obsesivo compulsivo. Entonces, por eso en el fondo hay que hacer una buena evaluación, una buena anamnesis, porque no todo es necesariamente un trastorno de espectro autista. Los diagnósticos diferenciales son amplios y para que sea en sí un trastorno, en el fondo tiene que haber una repercusión, en el fondo tiene que haber dificultades sociales, ambientales y emocionales en la persona, ¿ya? Entonces, por eso es importante evaluar y ver si cumple los criterios. Si no cumple todos los criterios, puede ser que no lo tenga, ¿ya? Perfecto. Doctoras, les quiero dar las gracias por su tiempo, por la cantidad de respuestas que nos dieron. Nos llegaron muchas preguntas. Creo que ha sido súper útil para los papás, así que muchas gracias por habernos acompañado hoy día. Gracias a ustedes y muchas gracias también a los papás por la confianza de sus preguntas. Muchas gracias por la oportunidad. Quedan ganas de decir más cosas, pero bueno. Tendremos que hacer una segunda parte. Sí, espero que haya sido útil todo lo que transmitimos, así que muchas gracias. Bueno, y a ustedes que nos están mirando todavía, les agradezco por habernos acompañado hoy, por la cantidad de preguntas que nos enviaron. Esperamos que esta haya sido una buena instancia para resolver la mayor cantidad y los dejo invitados para el próximo jueves, que vamos a hablar de prevención y detección del cáncer de mama. Entramos a octubre ya, que es el mes de la prevención contra el cáncer de mama, así que ahí los dejamos súper invitados para que nos acompañen. Que estén todos súper bien, cuídense mucho. Chao. Chao.